El hombre que salió de prisión para cambiar una nación. Imagina pasar 27 años en prisión, 27 años viendo cómo el mundo sigue avanzando mientras tú permaneces encerrado. Ahora imagina salir de esa prisión sin deseos de venganza, salir dispuesto a perdonar. Y no solo eso, convertirte en el presidente del país que te encarceló. Esa es la historia de Nelson Mandela, una historia de injusticia, resistencia, sacrificio y una capacidad extraordinaria para transformar el dolor en liderazgo. Esta no es solamente la historia de un político, es la historia de un hombre que cambió el destino de una nación. Bienvenidos a CREA con Carla Castellanos. Nelson Mandela nació el 18 de julio de 1918 en un pequeño pueblo de Sudáfrica. Desde pequeño escuchó historias de líderes africanos que luchaban por la historia y la desigualdad de su pueblo. Aquellas historias sembraron una pregunta que lo acompañaría toda la vida. ¿Por qué unas personas tienen derechos y otras no? Una realidad injusta. Cuando Mandela era joven, Sudáfrica estaba profundamente dividida. La población negra era mayoría, pero el poder estaba en manos de una minoría de blancos. Poco a poco se instaló un sistema con el significado de separación. Pero en realidad era discriminación legalizada. No podían vivir donde quisieran, no podían votar, no podían estudiar en las mismas escuelas, no podían utilizar los mismos espacios públicos. La ley decía que valían menos. Mandela estudió en escuelas misioneras y más tarde ingresó a la universidad, una de las pocas instituciones de educación superior abiertas a estudiantes negros en la Sudáfrica de esa época. Sin embargo, fue expulsado antes de graduarse por participar en una protesta estudiantil contra los políticos de la administración universitaria. Un primer indicio del camino que tomaría su vida. Poco después, para evitar un matrimonio arreglado por su tutor, Mandela huyó. Se fue a la ciudad más grande de Sudáfrica, donde tuvo que trabajar primero como guardia de seguridad en una mina, mientras encontraba la forma de continuar sus estudios de derecho por correspondencia. El joven abogado Mandela estudió derecho, fue uno de los primeros abogados negros del país. Junto con su amigo Oliver, abrió un despacho legal. Miles de personas acudían buscando ayuda. Todos tenían historias similares. Abusos, discriminación, humillación. Cada caso fortalecía una convicción. Sudáfrica necesitaba cambiar. Las personas negras que representaban a la mayoría de la población del país no podían votar en elecciones nacionales, debían portar documentos especiales para poder moverse a trabajar en ciertas zonas. No podían vivir en los mismos barrios que las personas blancas, no podían usar los mismos baños, playas, bancos, en parques, ni siquiera los mismos vagones de tren. Millones de personas fueron desplazadas a la fuerza de sus tierras y reubicadas en zonas designadas, conocidas como generalmente pobres y con escasos recursos, alejados de las zonas económicas productivas del país. La lucha comienza. Mandela se unió al Congreso Nacional Africano, conocido como ANC. Al principio defendía la protesta pacífica, organizaba marchas, pero el gobierno respondía con violencia. Miles de personas fueron arrestadas, muchos murieron. Mandela comenzó a pensar que la resistencia pacífica quizá no sería suficiente. El hombre más buscado durante años vivió en la clandestinidad, se movía constantemente, dormía en distintos lugares. La prensa comenzó a llamarlo el Pimpinela Negro. Era uno de los hombres más buscados de Sudáfrica. Finalmente fue capturado en 1962 a los 44 años. No sabía qué pasaría, casi 3 décadas en prisión. El juicio cambió la historia. Fue acusado de sabotaje y conspiración. La sentencia podía ser la muerte. Entonces pronunció uno de los discursos más importantes del siglo XX. He luchado contra la dominación blanca y he luchado contra la dominación negra. He defendido el ideal de una sociedad democrática y libre. Es un ideal por el que espero vivir, pero si es necesario, es un ideal por el que estoy preparado para morir. El tribunal no lo condenó a muerte, lo condenó a cadena perpetua. Mandela fue enviado a prisión, aislado. Los presos trabajaban rompiendo piedras durante horas bajo el sol. Las condiciones eran inhumanas. Dormían en celdas diminutas, recibían poca comida, sufrían humillaciones constantes. Mandela tenía una pequeña celda con apenas espacio para acostarse. Pasó ahí 18 años. La prisión no logró destruirlo. Muchos hombres habían salido llenos de odio. Mandela hizo algo diferente. Convirtió la prisión en una universidad. Estudiaba todos los días, leía, aprendía, reflexionaba. Incluso aprendió el idioma de sus carceleros, quería entender a quienes lo oprimían, comprendió algo profundo. Un día quería cambiar Sudáfrica, tendría que dialogar incluso con sus enemigos.
Mientras estaba preso, perdió mucho. Su matrimonio se deterioró. No pudo ver crecer a sus hijos. No pudo despedirse de seres queridos. Vivió décadas separados del mundo. Cada día tenía razones para rendirse, pero nunca abandonó su propósito. Con el paso de los años, Mandela se convirtió en un símbolo global. Millones de personas exigían su libertad. Artistas políticos, activistas, gobiernos, todos hablaban de él. Mientras más tiempo permanecía en prisión, más crecía su influencia. El 11 de febrero de 1990 ocurrió algo histórico. Después de 27 años encarcelado, Nelson Mandela fue liberado. Tenía 71 años. Las imágenes dieron la vuelta al mundo. Millones de personas celebraron, pero lo más sorprendente vino después. Mandela no salió buscando venganza, salió buscando reconciliación. Sudáfrica estaba al borde de una guerra civil. Muchos esperaban una explosión de violencia. Mandela eligió otro camino. Invitó a dialogar. Invitó a la reconciliación nacional, pidió construir juntos el futuro. Muchos no lo entendían. ¿Cómo podía perdonar después de 27 años? Mandela respondía, el resentimiento es como beber veneno y esperar que mate a tus enemigos. En 1994 ocurrió algo impensable. Sudáfrica celebró sus primeras elecciones democráticas. Por primera vez los ciudadanos negros podían votar y Nelson Mandela ganó. Se convirtió en el primer presidente negro del país a los 75 años, después de pasar casi 3 décadas en prisión. En 1993, Nelson Mandela recibió el Premio Nobel de la Paz por su trabajo para la terminación pacífica del régimen y por establecer los cimientos para una nueva Sudáfrica democrática. Uno de los momentos más recordados de su presidencia ocurrió en 1995 durante la Copa Mundial de Rugby, organizada en Sudáfrica, un deporte asociado casi exclusivamente con la minoría blanca, mientras que el equipo nacional era visto por muchos sudafricanos negros como un símbolo del antiguo régimen. Mandela apareció en la final usando la camiseta del capitán del equipo, ante un estadio mayoritariamente blanco que comenzó a corear su nombre. Este gesto documentado ampliamente en fotografías, noticieros de la época y posteriormente recreado en producciones cinematográficas, fue interpretado como un símbolo poderoso de su estrategia de reconciliación, usar incluso los símbolos más asociados con el antiguo orden para construir una identidad compartida. Mandela gobernó un solo periodo presidencial de 1994 al 1999 y decidió no buscar la reelección, una decisión poco común en líderes que habían encabezado movimientos de liberación en otros países africanos, donde en varios casos los líderes históricos permanecieron en el poder durante décadas. Dedicó el resto de su vida a promover la paz, la educación y la justicia social. Falleció el 5 de diciembre del 2013, tenía 95 años. Mandela nos dejó una enseñanza inmensa. No siempre podemos elegir lo que nos sucede, pero siempre podemos elegir quién nos convertimos a través de ello. Porque el verdadero poder no está en vencer a nuestros enemigos, está en vencer el odio que llevamos dentro. Y quizá por eso Nelson Mandela no solo cambió una nación, se convirtió en uno de los seres humanos más admirados de la historia. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Nelson Mandela. Gracias por escucharme. Si esta historia te gustó, compártela para que otros también se inspiren como tú. Mi nombre es Carla Castellanos y te espero en el próximo capítulo.